Para mí es una alegría poder compartir con ustedes en esta mañana ese tema tan bonito de la fraternidad sacerdotal. Yo quisiera que esta presentación que les voy a hacer en este día sobre la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano MASC sirva para nosotros en nuestras diócesis, para el conocimiento de lo que verdaderamente es esta fundación de la Iglesia colombiana. Pienso que esta fundación de la Iglesia colombiana es un servicio para los sacerdotes. Pienso que a raíz de todo lo que hemos venido hablando en estos días, en la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiana, como que se integran los aspectos financieros, administrativos y también de fraternidad. Pero antes de comenzar mi charla, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes conocen el MASC? ¿Ustedes saben qué es el Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Porque la realidad nuestra colombiana, o la realidad nuestra, nos ha llevado a ver que en muchas diócesis el funcionamiento del MASC no es como lo esperaríamos, ¿cierto? Por eso yo quisiera en esta mañana presentarles qué es, sus objetivos, sus fines, en qué consiste y para qué está hecho esta fundación. Yo quisiera comenzar explicándoles qué es el MASC, pero antes de esto yo quisiera pedirles perdón por estas diapositivas. Sé que van a ser un poquito largas, pero es para mí. Yo sé que de pronto son muy densas, pero me van a ayudar a mí y a mi presentación. La Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano MASC es una persona jurídica pública de carácter eclesiástico sin ánimo de lucro, erigida por la Conferencia Episcopal de Colombia, constituida de acuerdo con las disposiciones canónicas por la Resolución B1 de 1979 de la 34ª Asamblea Plenaria de fecha 27 de julio de 1979, para beneficio de los sacerdotes diocesanos y obispos que hayan cumplido los 70 años de edad y sacerdotes y obispos con incapacidad física debidamente demostrada y que hayan sido inscritos por la jurisdicción eclesiástica a la que pertenecen. El MASC se rige por sus estatutos y reglamentos propios. Y yo quisiera destacar de esta presentación que la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano es la respuesta que tiene la Iglesia de Colombia para los sacerdotes mayores y los sacerdotes inválidos. Por eso quisiera destacar estas palabras de beneficio para los sacerdotes, ¿cierto? La Fundación MASC o la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano no tiene o no está hecha para acumular dinero, sino para prestar un servicio a los sacerdotes de Colombia. Pensemos que todo lo que hacemos y todo lo que vivimos desde la Fundación está hecha para la fraternidad sacerdotal. Y quisiera leerles esta cita de la Presbyterorum Ordinis número 21 que dice: en las naciones en que todavía no está convenientemente organizada la previsión social en favor del clero, procuren las conferencias episcopales que, consideradas siempre las leyes eclesiásticas y civiles, se establezcan o bien instituciones diocesanas, también federadas entre sí, o bien instituciones organizadas a un tiempo para varias diócesis, o bien una asociación establecida para todo el territorio, por las que, bajo la atención de la jerarquía, se provea suficientemente a la que llaman conveniente seguro o asistencia sanitaria, y a la debida sustentación de los presbíteros enfermos, inválidos o ancianos. Ayuden los sacerdotes a esta institución una vez erigida, movidos por espíritu de solidaridad para con sus hermanos, tomando parte en sus tribulaciones, considerando al mismo tiempo que así, sin angustia del futuro, pueden participar de la pobreza con resuelto espíritu evangélico y entregarse plenamente a la salvación de las almas. Yo quisiera rescatar un poquito lo que hace unos minutos Monseñor José Daniel Falla nos dijo.
de cómo todos los bienes que nosotros manejamos en la iglesia tienen que estar al servicio de la misma iglesia. Y los bienes que nosotros como sacerdotes manejamos también tienen que estar al servicio de nosotros los sacerdotes. Por eso, qué bueno que nosotros podamos entender y ver que somos nosotros los sacerdotes los que tenemos que apoyar nuestra fundación, porque la fundación del MASC está al servicio de los sacerdotes y para los sacerdotes, especialmente para los sacerdotes inválidos, los sacerdotes mayores y los sacerdotes que de una u otra manera dependen de este subsidio económico, ¿cierto? Yo aquí quisiera hacer la salvedad de que el MASC no es un fondo de pensión, ¿cierto? Muchas veces hablo con los delegados nacionales o los delegados diocesanos y ellos me hablan, padre, ¿cuánto vale cuánto vale la pensión que usted le da a los sacerdotes? ¿Cierto? Y nosotros no deberíamos de hablar de pensión, porque primero el MASC no es un fondo de pensión, ¿cierto? El MASC no da una pensión mensual. El MASC lo que entrega es un subsidio mensual, ¿cierto? Ya vamos a mirar ahorita un poquito los subsidios, pero pensemos que este dinero que se entrega, este dinero que cada sacerdote en Colombia le entrega al MASC, es para el bien y el beneficio de nuestros sacerdotes en Colombia. Por eso, ¿cuál es el objeto del MASC? ¿Qué quiere hacer el MASC? La Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano, MASC, tiene como objeto principal proveer un subsidio económico periodo de ayuda a los sacerdotes seculares incardinados a una jurisdicción del país. Y aquí me detengo un poquito. Este subsidio económico, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el subsidio económico de los sacerdotes? De los aportes que los sacerdotes en las diferentes jurisdicciones nos hacen llegar, ¿cierto? ¿Qué pasa si esos aportes de sus jurisdicciones no llegan a nosotros? Pues no podríamos dar ese apoyo a los sacerdotes mayores y a los sacerdotes inválidos. Ustedes no saben cómo nos vemos a veces nosotros cuando en las diócesis nos llegan esos aportes para poder entregar los subsidios correspondientes a los sacerdotes, ¿cierto? Pensemos que durante estos días hemos venido hablando de gestión, de administración, de transparencia. Qué bueno que desde los economatos diocesanos podamos mirar un poquito cómo está la gestión en los aportes al mutuo auxilio, ¿cierto? Si verdaderamente esa gestión se está dando, si los aportes se están dando a tiempo, cómo nosotros, los ecónomos diocesanos, le estamos enviando al MASC lo que nosotros tenemos que enviarle como diócesis. ¿Para qué? Para que a tiempo los sacerdotes que reciben los subsidios lo puedan recibir a tiempo, ¿cierto? Miren que hay muchos sacerdotes que solamente tienen este subsidio, ¿cierto? Hay muchos sacerdotes que viven de este subsidio. Por eso es tan importante que nosotros tomemos conciencia de lo que le hemos venido hablando de la fraternidad. Monseñor Juan Carlos, Monseñor Daniel, nos han venido hablando de la corresponsabilidad. Y yo pienso que nosotros también como iglesia tenemos que tener esa corresponsabilidad con nuestros hermanos sacerdotes. Ahora bien, pensemos que estos sacerdotes, como bien lo dice esta diapositiva, son sacerdotes que están incardinados a una jurisdicción eclesiástica. Muchas personas me preguntan, algunos me han preguntado en estos días, ¿qué pasa con los sacerdotes religiosos? ¿Qué pasa con los sacerdotes religiosos? ¿Qué piensan ustedes? Claro, cada comunidad religiosa vela por su sacerdote religioso. Y yo quisiera explicar una cosa que es muy importante. Un sacerdote religioso no está incardinado a una jurisdicción eclesiástica, ¿cierto? Un sacerdote religioso puede estar prestado a una diócesis. Cosa diferente es que un sacerdote religioso pida la exclaustración de su comunidad religiosa y pida la incardinación, ¿cierto?,
en una diócesis del país, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer este sacerdote religioso que pide la incardinación en una jurisdicción del país? Lo primero que tiene que hacer, pues, aparte de todo el trámite canónico, me fijo solamente en el trámite con el MASC, sería desde el día de su ordenación, ¿cierto? Este sacerdote empezaría a pagar retroactivamente ese dinero que desde su ordenación hasta el día en que se inscribe al MASC para que se ponga al día, ¿cierto? Y esto es muy importante porque muchos de ustedes me lo han preguntado en estos días. Entonces, ¿está clara esta salvedad de qué sucede con los sacerdotes religiosos que se quieren incardinar a una jurisdicción nacional? ¿Sí? Bueno. Ahora, que por su edad u otra causa previamente establecidas en el reglamento interno de la Fundación padezcan incapacidad física debidamente demostrada, y aquellos que llegando al límite de la edad establecida, también en el reglamento de la Fundación, no pueden rendir pastoralmente en forma que les permita derivar de este trabajo pastoral lo necesario para su honesta sustentación. ¿Cómo se pide al MASC este subsidio de invalidez? Hay muchos sacerdotes que por las razones que sean, de un accidente, de una enfermedad, quedaron parapléjicos, enfermos y no pueden rendir pastoralmente, ¿cierto? Lo que se pide es que se traiga a la oficina del MASC, pues primero la petición del obispo, ¿cierto? Haciendo la petición al MASC de ese subsidio de invalidez y adjuntando, ¿cierto?, la certificación médica donde conste que el sacerdote está discapacitado en un 60% de su habilidad física. ¿Sí? ¿Claro ese punto? ¿Seguro? Bueno, ahora, para gozar de este subsidio, los obispos y sacerdotes en situación de discapacidad física o que hayan alcanzado la edad de 70 años deben haber sido inscritos por su jurisdicción eclesiástica y haber cancelado cumplidamente a ellos los aportes mensuales en el monto establecido por el Consejo Superior de la Fundación según el reglamento interno de la misma. Es decir, para que un sacerdote pueda gozar del subsidio que el MASC entrega a los sacerdotes, tienen que haber sido inscritos previamente por su jurisdicción eclesiástica. Un sacerdote que no esté inscrito en el MASC no puede recibir a futuro, cuando llega a los 70 años o si llega a quedar inválido, el subsidio. ¿Y por qué digo esto? Porque me han llegado sacerdotes que vienen de otro país, que por las razones que sean no están inscritos en el MASC y quieren gozar de este subsidio. Entonces, hacer la salvedad. Si quieres, guardas tu preguntica y al final de todo me hacen las preguntas, ¿vale? Yo quisiera que veamos este video, es muy ilustrativo y después lo comentamos. La Iglesia unida jamás será vencida. ¿Por qué quise mostrarles este video?
porque yo quisiera hacer la claridad de que todos los sacerdotes en Colombia tenemos que vivir la corresponsabilidad, la fraternidad y la unidad. Esta fundación, Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiana, es una fundación de la Conferencia Episcopal que quiere responder a una situación de nosotros los sacerdotes. Y pensemos, como lo vimos en el video, que si los sacerdotes estamos unidos, si los sacerdotes estamos juntos, si los sacerdotes verdaderamente vivimos la fraternidad, vamos a hacer que muchos otros sacerdotes en el tiempo puedan gozar de los subsidios que el Mutuo Auxilio Sacerdotal le presta y le brinda a muchos sacerdotes. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que yo, con mi aporte personal, puedo ayudar. A veces yo no me doy cuenta si yo estoy viviendo en una diócesis donde lo tengo todo, donde vivo bien, donde tengo un buen sueldo, donde tengo asegurada toda la seguridad social. A veces no me doy cuenta de las necesidades de otros, ¿cierto? Muy seguramente algunos de ustedes en sus diócesis ven a sus sacerdotes que quizás no tienen todo por la situación donde se encuentran, por la situación social o por la situación que sea. Qué bonito que todos nosotros podamos verdaderamente tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos sacerdotes. Por eso pensemos que los aportes que nosotros entregamos a la fundación son muy importantes. Miren, para alcanzar los fines de la fundación, ella recibirá aportes mensuales de las jurisdicciones eclesiásticas del país en proporción al número de sacerdotes incardinados a su clero secular. Es decir, si en Bogotá hay 100 sacerdotes, ¿cuántos aportes deberían de llegar al Mutuo Auxilio? 100. ¿Y eso sucede en todas las diócesis? No, ¿cierto? No. Hay algunos sacerdotes que por las razones que sean no entregan ese aporte al MASC, y ya en una diapositiva más adelante vamos a ver por qué. Pero me gustó mucho esta imagencita que me encontré, y pienso que esta imagen es muy diciente, ¿cierto? Así como los pingüinitos, las hormiguitas y los cangrejitos se unieron juntos y lograron un fin, de la misma manera nosotros vamos armando como un rompecabezas a nivel nacional para unirnos en fraternidad. Quisiera que pensáramos que en Colombia, en este momento, hay 6.734 sacerdotes afiliados a la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano. De esos 6.734, hay 5.615 que son los aportantes, ¿cierto? Y hay 181 sacerdotes que se les está entregando el subsidio de invalidez y 938 sacerdotes que están recibiendo el subsidio de vejez. Son muchos sacerdotes en Colombia que se están beneficiando de estos subsidios, ¿cierto? Si nosotros dejamos de aportar, si nosotros descuidamos la fundación, si no tomamos conciencia de la importancia de organizarnos administrativamente para que los aportes puedan llegar a tiempo, ¿qué puede pasar? Pues que estos sacerdotes no van a tener esos subsidios, ¿cierto? Y muchos se verían pues perjudicados. Quisiera mostrarles estas cifras de lo que nosotros recibimos y de lo que nosotros entregamos. Miren cómo en el tiempo los sacerdotes han venido incrementándose en el MASC. Tomé simplemente 4 años de muestra. Miren cómo en el año 2012 habían 5.465 aportantes y a hoy tenemos 5.615 sacerdotes. Como en el tiempo también han venido aumentando ese número de sacerdotes que se han venido beneficiando de los aportes de invalidez y de los aportes de vejez, ¿cierto? Porque pienso que cada día hay más conciencia de la necesidad de estos aportes. Hoy el auxilio
el aporte que nosotros los sacerdotes hacemos al MASC son 114.000 pesos. El subsidio de vejez está en 654.500 y el subsidio de vejez hoy se están entregando 805.500 pesos. ¿Perdón? Ahí, es que eso lo hice para ver si estaban ustedes atentos. Veo que sí están atentos, ¿sí? Entonces, sí, el de vejez son 654.000 y el de invalidez 805.500, ¿cierto? Esos son los dineros que nosotros le entregamos a los sacerdotes inválidos y a los sacerdotes mayores de 70 años. Quisiera que miráramos un poquito las cifras, que son muy dicientes y nos pueden ayudar a entender la magnitud de lo que nosotros estamos haciendo. Pensemos que en el año 2012, esto está en miles de millones, en el año 2012 se entregaron aportes, o se recibieron aportes, por 5.943 millones. A la fecha de este año hemos recibido aportes por 1.915 millones de pesos. Miren cómo en el tiempo hemos venido entregando más subsidios, ¿cierto? En el año 2012 se entregaron subsidios de vejez por 6.148 millones de pesos. Este año hemos entregado subsidios de vejez por 1.816 millones de pesos. En el año 2012 se entregaron subsidios de inválidos por 1.506 millones de pesos. Este año llevamos entregados 435 millones de pesos. Yo pienso que sí vale la pena que nosotros le apostemos a que en nuestras diócesis nos organicemos de la mejor manera para que todos los sacerdotes diocesanos puedan entregar a tiempo sus aportes, para que esos aportes lleguen a tiempo al MASC y el MASC los puede entregar a los sacerdotes inválidos y a los sacerdotes mayores de 70 años, ¿cierto? Qué bueno que nosotros tomemos conciencia que en el tiempo nosotros también nos envejecemos, nosotros también vamos a ser viejitos, ¿cierto? Y muchas veces yo de joven puedo decir, pero ¿yo para qué aporto si hoy estoy joven, hoy estoy bien, no necesito nada? Miren, se han dado los casos, yo creo que Monseñor César, que está aquí acompañándonos, sabe más, cuántos sacerdotes que no aportaron por negligentes, por duros de corazón, porque no pensaron en el tiempo, porque no pensaron en su vejez o por la razón que sea, cuando les llega a suceder algo en su vejez, ahí sí están tocando la puerta del MASC, Padre Daniel, ayúdeme. Ahora sí quiero mi subsidio, ahora sí lo necesito. ¿Y qué pasó durante esos años atrás? Pues que no tomamos conciencia de esto. Quisiera hablarse un poquito de la corresponsabilidad que nos han venido hablando el Padre Juan Carlos y Monseñor Daniel. Quisiera que partiéramos de este texto de los Hechos de los Apóstoles. Entre los primeros cristianos no había gente necesitada entre ellos, pues los que poseían propiedades y casas las vendían, traían el producto de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, quienes lo distribuían y daban a cada uno según sus necesidades. Pensemos que algo así es lo que hacemos nosotros en el MASC, que todo lo que nosotros sacerdotes tenemos, de alguna manera lo ponemos también al servicio de otros sacerdotes que también necesitan de nosotros. Yo puedo estar bien económicamente, yo quizás lo puedo tener todo, pero ¿será que hay algunos sacerdotes que están viviendo bien? Yo soy del clero de la Arquidiócesis de Bogotá y hace unos años manejé una fundación de la Arquidiócesis que se llama Caja de Auxilios para el Clero. Y esta fundación de la Arquidiócesis de Bogotá tenía como objeto principal velar por la seguridad social de los sacerdotes. Y miren que muchos sacerdotes al llegar a su ancianidad llegaban sin un peso.
Y muchas veces me pasó una vez, me acuerdo mucho de un sacerdote que lo estábamos buscando y lo buscamos por una semana. Y resulta que nadie sabía nada del padrecito. No aparecía por ningún lado, nadie daba razón del padre. Hasta que un buen día lo encontraron muerto, solito por allá, en una casita que tenía. Entonces yo me pregunto y digo, ¿por qué será que nosotros tenemos que esperar a morirnos para pedir ayudas? ¿Por qué será que nosotros a veces no pensamos en la necesidad de los demás? Dejamos a los demás solitos y los dejamos a la buena de Dios. Pienso que estos subsidios que nosotros entregamos pueden ayudar de alguna manera a que, como nos lo pide la Iglesia, podamos ayudar a muchos a que vivan de una mejor manera. Por eso, la conciencia de la comunión con Jesucristo y con los hermanos, que es a su vez fruto de la conversión, lleva a servir al prójimo en todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales, para que en cada sacerdote resplandezca el rostro de Cristo. Yo pienso que estos aportes tienen que nacer también de una verdadera convicción y de una verdadera conversión cristiana, ¿cierto? Nosotros no entenderíamos por qué yo tengo que aportar algo a alguien que quizás no conozco, ¿cierto? Pero lo podríamos entender desde una verdadera conversión cristiana. Ahora, por eso, estas son palabras del Papa Juan Pablo II, la solidaridad es fruto de la comunión que se funde en el ministerio de cada sacerdote y se expresa en el amor de ese sacerdote que busca el bien de sus hermanos, especialmente de los más necesitados. Y esta es la comunión y la fraternidad que la Iglesia nos invita a vivir. Y no solamente a nosotros sacerdotes, sino también ustedes laicos que están encargados de la administración, de la economía de sus diócesis, porque ustedes también nos tienen que ayudar a nosotros, ¿cierto? Por sus manos y por su trabajo también pasan estos dineros. Entonces pienso que también un trabajo conjunto, un trabajo de iglesia, nos puede ayudar en la consecución de estos dineros. Los subsidios que entregamos. El objeto de la fundación se inscribe dentro del espíritu de fraternidad y solidaridad predicados por el Concilio Vaticano II en el decreto Presbyterorum Ordinis, especialmente en el número 8, donde se pide que los sacerdotes puedan velar también por las necesidades de sus hermanos sacerdotes. Y está de acuerdo con las prescripciones del mismo Concilio Vaticano II y del Código de Derecho Canónico, según las cuales las diócesis y las conferencias episcopales, por medio de instituciones apropiadas, deben proveer la asistencia y la sustentación de los sacerdotes y obispos mayores de 70 años o en situación de discapacidad física. Miren cómo nosotros, como la Fundación, está atendiendo a este llamado que hace la Iglesia para sus sacerdotes mayores y sus sacerdotes inválidos. Y está también además aprobada por el Estado colombiano, conforme lo establece el artículo 25 del concordato entre la Santa Sede y la República de Colombia. Nosotros tenemos que pensar en estas personas, ¿cierto? A mí a veces me da tanta tristeza cuando uno por ahí va a las parroquias y dice, ay, qué pereza ese padre viejito, que no se le entiende, que habla mal, que es cascarrabias, y uno no se da cuenta la historia que tiene un señor de estos, que se ha dejado el pellejo por la iglesia, que quizás los ha confesado, los ha bautizado, los ha atendido, ha enterrado a sus seres queridos, que se ha desgastado por predicar el Evangelio, por llevar la buena nueva del Señor a tantas almas que no conocemos, que no conocen al Señor. Por eso pensemos estas ideas. No se puede vivir el ministerio aislado de los demás sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes, cuando nos ordenamos para el servicio de un presbiterio, en una comunión eclesial. Ninguno de nosotros sacerdotes vivimos solos, ¿cierto? Podemos vivir solos en nuestras parroquias,
pero nosotros de alguna manera vivimos esa comunión eclesial. También la corresponsabilidad entre el presbiterio diocesano es necesario, que nosotros como sacerdotes nos preocupemos los unos por los otros, por sus necesidades físicas, espirituales y materiales. Un presbiterio no puede dejar de ser un claro punto de referencia para los sacerdotes necesitados, enfermos, ancianos o inválidos. Un presbiterio tiene que estar atento a las necesidades de sus sacerdotes, atento a las necesidades materiales, físicas y espirituales. Pienso que eso también se hace desde sus diócesis, desde sus departamentos, ¿cierto? Porque pienso que el señor obispo los colocó a ustedes donde están, no solamente para prestar un servicio administrativo financiero, también un servicio espiritual y también un servicio caritativo, ¿cierto? Porque de su trabajo, de lo que ustedes hacen, pues también dependemos nosotros los sacerdotes. Pensemos también en la fraternidad sacramental. La fraternidad sacerdotal encuentra sus profundas raíces en el sacramento del orden y en la misión de cada presbítero. Cada sacerdote estamos llamados a prestar un servicio dentro de la iglesia. Cada sacerdote está llamado a vivir su ministerio dentro de un presbiterio que es su familia sobrenatural. Para mí, mi presbiterio, mis hermanos sacerdotes, son mi familia sobrenatural, ¿cierto? Con ellos envejeceré, con ellos moriré. Y son los hermanos y personas que el Señor ha puesto a mi lado como compañeros de camino. El sacerdote desarrolla el vínculo de la fraternidad sacerdotal desde una doble dimensión, desde su bautismo y desde su ordenación sacerdotal, ¿cierto? Como bautizados estamos llamados a vivir la caridad y como sacerdotes estamos llamados también a vivir la fraternidad, ¿no? Estas palabras de el dinero debe servir y no gobernar me llamaron mucho la atención y son del Papa Francisco, ¿no? Ustedes se acuerdan que por allá en el mes de noviembre del año pasado el Papa Francisco sacó como esas 15 enfermedades que tenía la iglesia. ¿Se acuerdan una homilía que el Papa diciendo como cuáles eran esas enfermedades que tenía la iglesia? Pues yo destaqué esta frasecita: el dinero debe servir y no gobernar. Las riquezas que no son malas en sí mismas deben ayudar al pobre, respetarlo y promoverlo, decía el Santo Padre. Así como la Iglesia trabaja para el desarrollo integral de cada persona, las inversiones, la plata, la economía, debería ser también lo mismo en cada diócesis. Así evitaremos malos entendidos como hay sacerdotes que dicen: ¿cómo voy a recibir un mínimo cuando llegue a los 70 años? ¿Cierto? Hay muchos sacerdotes que dicen por ahí: ¿yo para qué me inscribo al MASC si cuando llegue a los 70 años voy a recibir un mínimo? Yo más bien podría meter esa platica en un fondo de inversión, yo más bien podría meter esa platica en un fondo de pensión, podría invertirla en finca raíz y eso a mí me rinde mucho más. Hay otros que dicen: ¿para qué quiero el MASC si tengo mi fondo de pensión que me cobije? ¿No? Otros dicen: voy a aportar el MASC para tener mi pensión de vejez. Estas frases, ¿qué creen que nos están diciendo? Dime. Pues desconocemos para qué es el MASC, no somos solidarios. ¿Qué otra cosa? No hay corresponsabilidad, no hay fraternidad. Estaríamos pensando en nosotros mismos, ¿cierto? Estamos pensando en nosotros mismos. Y estamos olvidando ese espíritu de corresponsabilidad. Estaríamos olvidando ese espíritu de fraternidad. Miren que cuando se creó la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano, los obispos estaban pensando en sus sacerdotes, no solamente en su bien material, sino también en su bien espiritual. Colombia, ¿ustedes saben cuántas jurisdicciones tiene Colombia? ¿Cuántas diócesis tiene Colombia? ¿Ah? Colombia tiene 77 jurisdicciones.
¿Y será que todas son iguales? No. Hay diócesis muy diferentes una de la otra. Y miren que las situaciones políticas, sociales, económicas son muy diferentes. Y esas situaciones nos afectan a nosotros sacerdotes. Hay sacerdotes que pueden tener un buen sueldo. Hay sacerdotes que en Colombia no tienen sueldo. Hay sacerdotes en Colombia que viven de lo que la gente les pueda dar, porque su parroquia no les alcanza para su propio sostenimiento. O incluso la diócesis quizás no puede darle al sacerdote un medio de sustento económico, ¿cierto? Por eso es tan importante que pensemos en la corresponsabilidad. Ahorita veíamos este texto de los Hechos de los Apóstoles, donde nos decían cómo los primeros cristianos veían los unos por los otros, donde los que tenían más ponían todo al servicio de los más necesitados. Lo mismo podríamos decir de nosotros los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes también tenemos que pensar en nuestros hermanos sacerdotes necesitados, en cómo hay sacerdotes que viven y dependen del subsidio del MASC. Y pienso que no podíamos tener esta mentalidad individualista, ¿cierto? Porque a veces pensamos individualmente, a veces somos egocéntricos, nos miramos a nosotros mismos, no miramos a los demás, ¿cierto? Cuando el Papa nos ha pedido misericordia, salir al encuentro del otro, fraternidad y amor. Pensemos que también tenemos una madre que nos cuida, que es la Iglesia. Y la Iglesia nos ha dado unas normas para que nosotros los sacerdotes podamos estar bien. Podría haber puesto varias citas, pero quisiera rescatar estas dos citas de estos dos cánones del Código de Derecho Canónico. El primero, el Código de Derecho Canónico dice en el canon 281, parágrafo segundo, que se ha de cuidar de que los sacerdotes gocen de la asistencia social mediante la que se prevé adecuadamente sus necesidades en caso de enfermedad, invalidez o vejez. ¿Cierto? Miren cómo nosotros, en cierta manera, estamos cubriendo esto. Hay diócesis donde los sacerdotes no están afiliados a la seguridad social. Hay sacerdotes que en este momento no pueden tener un dinero para hacer un aporte a la pensión o un aporte a la seguridad social, para su pensión de vejez o para una EPS. No lo tienen. Y muchas veces ponen su corazón en el pequeño subsidio que desde el MASC les podemos entregar. También el canon 384 nos dice que se procure conforme a la norma del derecho la honesta sustentación y asistencia social del sacerdote. Esto también está en el canon 1274, parágrafo segundo, donde dice que cada conferencia episcopal cuide que haya una institución que provea lo suficiente a la seguridad social de los clérigos, ¿cierto? Esto preveyendo que, pues que lógicamente, no todas las diócesis tienen esa capacidad económica, ¿cierto?, para solventar las necesidades materiales de los sacerdotes. Por eso muchos obispos se valen del mutuo auxilio sacerdotal colombiano para poder ayudar a otros sacerdotes o sacerdotes de sus diócesis que ese obispo o esa diócesis no pueden ayudar económicamente. ¿Sí? Los veo como serios. Bueno. Yo quisiera también hoy, dentro de lo que les he venido hablando, que pensáramos en un espíritu de comunión que tiene que reinar entre nosotros católicos y entre nosotros sacerdotes. Pensemos que compartir se sustenta principalmente en una espiritualidad de comunión que brota del Evangelio. Yo pienso que esa es la base de nuestro trabajo aquí en la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano. Pienso que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros desarrollamos dentro de la Fundación va en este espíritu de comunión. Un espíritu de comunión que está basado en la palabra de Dios. Aquí nosotros no nos inventamos nada, no hacemos cosas raras, no hacemos cosas que no nos digan los señores obispos, sino que queremos cimentar todo en la palabra
del Señor. Y por último quisiera presentarles un poquito cómo está organizado la fundación. Los órganos del gobierno de la fundación son básicamente la Asamblea Plenaria del Episcopado y el Consejo Superior, ¿cierto? Ustedes saben que los obispos se reúnen 2 veces al año en asamblea plenaria. Y los obispos en esas asambleas plenarias pues toman decisiones. La Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiana depende directamente de este órgano de gobierno que es la asamblea plenaria del episcopado. Solamente ellos la pueden disolver, solamente la asamblea puede tomar decisiones referente al mutuo auxilio. Y también hay un consejo superior, que es como una junta directiva, cuya cabeza está Monseñor Iván Marín, que es el arzobispo de Popayán, y también está integrada por Monseñor José Daniel Falla, que es secretario general del episcopado colombiano, Monseñor Víctor Ochoa, que es el obispo de la diócesis de Málaga-Suatá, por Monseñor Rafael Ignacio Cotrino, que es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, y el padre Luis Alfonso Urrego, que es sacerdote de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Y yo, que soy el síndico y director nacional de la fundación. Quisiera que también tuviéramos muy claro esto. ¿De dónde sale el patrimonio de la fundación? El patrimonio de la fundación está compuesto por las donaciones recibidas de parte de la Acción Episcopal Adveniat y por los demás bienes de toda especie que la fundación adquiera a cualquier título legal según el artículo 5 de los estatutos de la fundación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el dinero que entra de los aportes no hace parte de nuestro patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que entra sale, porque el mutuo auxilio es una mutual, ¿cierto? Nosotros no amasamos bienes, no tenemos una masa de bienes, sino lo que a nosotros nos llega de la misma manera sale para los subsidios. Y por último, quisiera que viéramos este video que pues nos dice, dura 10 minuticos, nos dice concretamente qué es el auxilio, el mutuo auxilio sacerdotal, si de pronto no nos quedó algo claro. Y después de este video, si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto se las resolveré. Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano. 30 años de solidaridad y servicio. La Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano fue creada en julio de 1979 en el marco de la 35ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene su sede en Bogotá y depende de la Conferencia Episcopal de Colombia. Desde su creación, el objetivo y la preocupación de la Fundación ha sido organizar un sistema de auxilios para atender los distintos riesgos que debe afrontar un sacerdote, de manera especial en lo que tiene que ver con los riesgos de invalidez y de vejez. La Fundación busca proponer un auxilio económico periódico como ayuda a los sacerdotes seculares, incardinados a una jurisdicción eclesiástica de Colombia, que por edad o incapacidad no pueden lograr lo necesario para su honesta sustentación. La Fundación Mutuo Auxilio, como su nombre lo indica, es una mutual que recaba los aportes de todos los sacerdotes diocesanos del país para que de ese fondo mutual se pueda entregar a los sacerdotes ese auxilio periódico que actualmente es cada mes. ¿Cómo se creó la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano?
Para la Iglesia Católica, la atención de los sacerdotes ancianos e inválidos ha sido una preocupación constante. Ante la desprotección y la falta de seguridad social para los sacerdotes, el Concilio Vaticano II se propuso establecer instituciones que brindaran la asistencia y el sustento a los presbíteros de la tercera edad. Con el Papa Pablo VI, en varios documentos como Presbyterorum Ordinis y Ecclesiae Sanctae, se planteó la importancia de que las conferencias episcopales y las jurisdicciones eclesiásticas crearan una institución a su cargo y organizaran un fondo común para atender estas necesidades. En este marco, el episcopado acogió el deseo del Concilio Vaticano II y acordó crear la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano, cuyos estatutos fueron aprobados en marzo de 1980 por la Congregación para los Obispos. Al principio, antes del MAS, la ayuda era poco ocasional, remedios, alguna cirugía, alguna cosa, pero ya después cuando se hizo con un estatuto y un reglamento especial, pues ya comenzamos a sentirnos más seguros con la asistencia en nuestras necesidades. Casi de inmediato, la Fundación inició su trabajo solidario y de servicio hacia los sacerdotes colombianos. A partir de 1998, la Conferencia Episcopal de Colombia confió a la Fundación la coordinación del sustento para los obispos eméritos. A todos los sacerdotes beneficiarios del MASC, yo soy uno de ellos, pues yo les quiero transmitir mi excelente impresión de los servicios del MASC, de la gran ayuda que nos presta a todos los beneficiarios de él. Es una labor de iglesia, es un compromiso muy evangélico, de una gran generosidad, de una gran efectividad. ¿Cómo se financia la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano? En su labor, la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano ha contado con el apoyo solidario de la agencia de cooperación alemana Adveniat, entidad que le ha respaldado desde su origen mismo y le ha permitido realizar por años su servicio desinteresado al clero. Fue, más que una idea, fue el hecho de la ayuda ofrecida por Adveniat. Con mucha generosidad impulsó este proceso, lo animó para que se iniciara en la Conferencia Episcopal y se comprometió a dar una ayuda por un tiempo para completar los aportes de los sacerdotes, de tal manera que se pudiera ofrecer a los beneficiados una ayuda que fuera al menos referida a lo que recibe un trabajador, es decir, un salario mínimo mensual. Sin embargo, las directivas de la Fundación son conscientes y realizan diversos esfuerzos tendientes a lograr la autofinanciación y a conseguir los recursos necesarios para atender las necesidades de los sacerdotes inválidos o de la tercera edad. Los ingresos de la Fundación provienen además de los aportes mensuales que debe hacer cada sacerdote en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas existentes en Colombia. ¿Cómo está organizada? En su organización interna, la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano cuenta con un Consejo Superior integrado por 10 personas, 5 principales y 5 suplentes, quienes son presididas por un obispo y ejercen su labor por espacio de 3 años. Tienen además un sacerdote que cumple las funciones de director nacional y síndico, apoyado en su labor por un revisor fiscal. Para crear conciencia entre los sacerdotes sobre la importancia de aportar para el sostenimiento de sus compañeros de edad avanzada, la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano lleva a cabo encuentros en las jurisdicciones y regionales existentes.
En estos espacios se anima a los responsables de la jurisdicción y al clero mismo sobre la tarea realizada y también sobre la importancia de vincularse solidariamente a la labor de la fundación. Hay que estar pues prevenidos para todo en la vida, que cuando menos piensa uno le llega una incapacidad por alguna dolencia, en fin, algo médico. Logros del trabajo. Al cumplir sus 30 años de existencia, la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano muestra entre sus logros más destacados el apoyo a casi 1000 sacerdotes, 178 inválidos y 807 mayores de 70 años, para un total de 985. Las jurisdicciones entregan a la Fundación 6.176 aportes mensuales, uno por cada sacerdote incardinado a dicha autoridad. De esta manera, con la ayuda de Dios y el apoyo solidario de los sacerdotes, la Fundación tiene previsto ser en el año 2015 un modelo de previsión social del clero para la Iglesia de América Latina, con un manejo eficiente y con la capacidad para responder a nuevas exigencias y realidades que se presenten. Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano. 30 años de solidaridad y servicio. Bueno, ¿qué tal? Esto fue un video que se realizó en el año 2009. Nos recibió Monseñor César, pues por los 30 años de la fundación, y pienso que me parecería importante traerlo a colación. Y pues si algo se me quedó fuera de la presentación que hice, pues con el video pienso que podríamos tener como una mayor idea de lo que es el MASC.